El verdadero origen y propósito de la humanidad terrestre en el planeta. La formación del ser en 7 periodos de ascenso. La verdadera historia de la humanidad. Desde el inicio del planeta Tierra, el hombre fue sembrado como una semilla de luz. Este puso su pie sobre esta tierra en el primer día de la creación. Frente a criaturas gigantescas, casi hombres luchando en manadas en contra de ellas, contra catástrofes espantosas en que estos medio hombres fueron sumidos en esa lucha titánica en que la chispa de la inteligencia predomina. De estos seres en contra de las criaturas gigantescas y en contra de los elementos que los barren de los campos y las tribus se agrupan, vence la unión que hacen estos seres con las formas de vivir, en contra de las inclemencias de los enemigos separados por el tiempo. Los vestigios de estos hombres primarios quedaron indelebles en cada uno de estos relatos, en cada una de nuestras células. A través del tiempo y el espacio, el hombre caminaba. Llega a esta manipulación donde lo sume, se le violenta su albedrío y lo sumergen en esclavitud. Comienza la invasión a cada tierra, a cada lugar, donde el hombre se defiende, y a través del tiempo comienzan los primeros conocimientos de la realidad verdadera. El hombre comienza a utilizar los ojos de la inteligencia para descubrir quién lo ha estancado en su ascenso. Es el gran impulso al conocimiento y la sabiduría. Se adentra a lo profundo de su esencia, comienza a reconocer el poder que lleva por dentro, resucita las leyes que lo han llevado al origen de su esencia. Todo traído por el anciano de los días, el que ha abierto las puertas al tercer día de creación, el autor de la vida. Es la resurrección del hombre dentro de sí. Es la conexión con las leyes eternas. A través del tiempo y el espacio, el hombre avanza a la vida real, el claro conocimiento acerca de la realidad como absoluta. Las fuerzas de él y ella se comprenden en su realidad. Guiados por las fuerzas del unicornio, el corcel blanco, su amigo de la eternidad. Se levanta un nuevo día con una gran sonrisa en su interior. Avanza hacia la luz, hacia el día de la vida creacional. Es la gran cognición de la paz espiritual, el amor universal y de la armonía creacional.
siente y vive las leyes dentro de sí y comienza a darle expansión, conectados en un solo eje central de poder y sabiduría. Es la realización del conocimiento de las tres grandes leyes del absoluto. Comienza la desencarnación del espíritu de su matriz orgánica. Los dones del espíritu, las potestades y la gran ley son ahora conocimiento del hombre. Es la primera existencia espiritual pura. Asciende al ciclo de la gran conciencia de la creación. Avanza a través de las edades. Los eones ya no son nada para él. Duerme en la luz, despierta en la nueva creación. Crea con el gran espíritu de la creación, etapa de la más elevada forma de la vida durante 7 periodos. Es la ley. Es el hombre, principio y fin de toda la creación.